Manejar ebrio, pecados sexuales, lujuria, ira descontrolada, pereza, hábitos de malgastar, rehusar obedecer a los mandamientos claros de Dios, gula, alcohol, entretenimiento inapropiado o excesivo, minimización del tiempo racional con Dios y nuestras familias. Son algunos de los frutos o las consecuencias de no tener un correcto gobierno o autogobierno, como iniciamos a hablar el tema acerca del gobierno hace 8 días. Les saludo desde mi casa, mi familia y yo, en este nuevo domingo, donde queremos compartir la segunda parte de este tema sobre el gobierno, hablar un poco de gobierno en medio de toda esta situación que hemos vivido como nación, como departamento y municipio, uno de los más azotados del país por toda esta cuestión del paro. Y por qué no dejar de mencionar que estamos en medio de una pandemia que no se ha terminado y ha dejado muchas consecuencias, personas que han perdido la vida y algunas por las cuales hemos orado y se están recuperando y otras que están en este momento en situaciones difíciles. Así que acompáñame esta mañana y continuemos esta segunda parte sobre el gobierno. Ahora 8 días hablamos sobre el autogobierno, que es esa capacidad de gobernarnos, gestionarnos, administrarnos, cohibirnos a nosotros mismos o poner límites. Y hoy quiero continuar con el gobierno externo, porque si bien hay un gobierno interno que debemos crecer en él para que socialmente podamos ser mejores y tener un impacto positivo, necesitamos también dar un vistazo al gobierno externo. Entonces, el gobierno se mueve en esas dos vertientes, porque el concepto gobierno siempre hemos pensado que es algo que está fuera de nosotros, que son unas personas dictando normas, haciendo justicia, proyectos, leyes y todo esto administrando nuestros recursos e impuestos, pero hemos olvidado que el gobierno es algo que fluye de nosotros y hacia afuera. Por eso quise tocar el tema estos 2 domingos acerca del gobierno. Y esta mirada es muy objetiva porque lo hacemos desde un punto de vista que nos da la palabra de Dios. La verdad más la obediencia nos dan un verdadero autogobierno. Y recordemos esa frase de John Wycliffe que, que concluyó que el estudio bíblico, en su estudio bíblico acerca de este tema, que si la persona de una sociedad se gobierna bien a sí misma, rechazando la maldad y haciendo el bien voluntariamente, no necesitaría un gobierno de fuerza externa para que lo controle. Fue una conclusión que llegó uno de estos grandes pensadores cristianos hace 500 años en Europa y usados para este movimiento de la reforma. Y es que de la abundancia de autogobierno que haya en las personas, fluirá hacia el gobierno externo. Entre menos autogobiernos tengamos, más restricción necesitamos de un gobierno externo. Pero a mayor autogobierno que tengamos de nosotros mismos, desde casa, desde mi persona, desde mi conciencia, menos gobierno externo necesitaría. Sanciones de tránsito, multas y todo esto que son leyes que protegen el bien común. Entonces necesitamos hoy más que nunca entender estas verdades que aún están en la palabra de Dios. Nosotros vemos la palabra de Dios como un libro religioso que solamente tiene que ver con la fe, pero no entendemos que la palabra de Dios nos da herramientas, nos da una ética, nos dan unas normas de comportamiento para que podamos tener mejores sociedades, naciones libres, justas y prósperas, que es lo que todos estamos buscando, pidiendo, demandando en este momento tan crucial de nuestra nación, por no hablar de tiempos atrás. El gobierno externo es ese control de las acciones de los individuos por medios externos, como el Estado, la conformación del Estado, las ramas del poder público, la iglesia, las circunstancias, los temores, las lujurias o pasiones desordenadas y la culpa.
Todas estas cosas externas producen o traen un control a nuestras acciones y generan un gobierno sobre nosotros. El gobierno interno determina el gobierno externo. El uno es causa del otro. Un preso penalizado en una cárcel nos podría hablar mucho sobre esto. Nos podría decir, por no controlar un impulso, por no controlar esto, lo otro, el gobierno externo ahora me tiene sujeto a una sentencia, a una penalización de mis actos. ¿Qué más que una persona que está privada de la libertad podría hablarnos de esto? Pero ¿qué tal si esa persona hubiera controlado sus impulsos de cometer un delito? Está bien, pueden haber necesidades, circunstancias, pero casi siempre los delitos van impulsados por una falta de control en los actos de un individuo y lo llevan a una penalización de sus actos. Allí no, allí perdió el gobierno interno y vino un gobierno externo y lo sancionó. Es fácil mirar hacia afuera, pero necesitamos y tenemos hoy, escúchame bien, hoy la gran oportunidad válida de examinarnos y ver cómo nos estamos gobernando. Podríamos decirla así, y lo decimos y lo escuchamos a diario. La situación actual es por este gobierno, o por el pasado, o por el antepasado, o por este personaje, o por el otro. Pero hoy más que nunca debemos también mirarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la autoevaluación que nos da el Señor, de nuestras conciencias, a decir cómo nos estamos gobernando, cómo estamos gobernando quiénes somos, lo que hacemos, lo que tenemos, y cómo estamos gobernando nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra sociedad civil. Porque una causa, algo externo es causa de algo interno que está ocurriendo en nuestro país y necesitamos mirarnos. Esta es una oportunidad válida de decir, nosotros mismos tenemos que cambiar lo que está ocurriendo aquí. El cambio empieza por cada uno individualmente y no simplemente por un colectivo que arrastre a otro. Por eso hay abusos de poder, porque siempre esperamos que nos gobiernen, que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y eso también es ausencia de libertad. En una nación, la cantidad de fuerza externa del gobierno civil y su estructura depende de la habilidad que tengan las personas de gobernar sus propias vidas bajo la ley de Dios en todas las áreas. La cultura buena o mala excede las legislaciones. Actualmente se legisla para una cultura y no para el bien común en muchas situaciones y el impacto de esto ha sido muy fuerte. Queremos ferias, queremos eventos, queremos celebraciones, como se puso de moda por estos días del paro, queremos pan y circo, pero no queremos ser conscientes de que hay algo más que nos está demandando nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra sociedad, nuestro país. Actualmente en el cristianismo tenemos dos errores que es honesto reconocerlos. La apatía de pensar que el gobierno civil es enemigo de la iglesia y ha generado una apatía hacia todo esto, lo que es Estado, la política, las leyes, las ramas del poder público, y que pensamos que es idea del hombre y que el gobierno civil no es una idea de Dios para regular la sociedad. Tampoco podemos satanizar el gobierno, el Estado, la forma en que se dirige una nación. Si esto no existiera, imagínate cómo sería el caos, cómo serían las situaciones. Si en este momento vemos que algunas autoridades se han escondido, por ejemplo las de tránsito, y ya todo el mundo se lleva las luces en rojo, no usan sus cascos de protección y una cantidad de situaciones. Imagínate si se quitara este ordenamiento civil, estas normas civiles, que en ciertos casos hay abusos, sí, pero imagínate que no hubiera un control y eso lo hace el gobierno civil. Recuerda que estamos hablando que el gobierno fluye internamente en mi autogobierno, pero también fluye en un gobierno externo que regula y controla todas las cosas. El gobierno civil tiene como propósitos principales proteger
al que camina justamente y castigar la injusticia que aún yo mismo puedo cometer. Me incluye a mí también. Romanos 13:4 dice: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Aquí la palabra de Dios está reconociendo a través de la carta de Pablo a los romanos que hay un ordenamiento al servicio de Dios para castigar y generar temor al que hace lo malo, pero también para proteger al que hace lo bueno. Y sirven a Dios. Esto nos da un entendimiento bíblico que nunca la palabra de Dios se opuso al ordenamiento civil de los pueblos y de esta cultura en que fue desarrollado. ¿Qué pasa? Que nosotros nos desbordamos cuando nos salimos de las leyes y que los que tienen en sus manos ejecutar la ley y la autoridad, entonces ya pasan a la tiranía por los abusos de autoridad que cometen. Entonces, el gobierno civil tiene como esos propósitos principales: proteger al justo y castigar la injusticia que se pueda cometer. Debemos entender unos puntos importantes esta mañana: que nuestra sociedad debe trasladarse de la tiranía, el caos y el sufrimiento a una verdadera libertad. Pero la libertad no es libertinaje, es orden y es prosperidad. Parte de este discipulado, de esta enseñanza, tiene que ver con gobierno. No podemos omitirlo. Estamos en un ordenamiento civil, en una sociedad civil, en un Estado de Derecho, y eso nos afecta a todos, nos guste o no nos guste. Algunos dicen: es que a mí no me interesa la política, lo que tenga que ver con el Estado, con el gobierno, pero a diario nos afecta. Entonces necesitamos tener una visión, un panorama bíblico correcto del gobierno como Dios lo planteó y lo sigue instruyendo para que tengamos esas sociedades equilibradas. Si queremos discipular las naciones, necesitamos entender la filosofía bíblica del gobierno. No podemos omitirla, porque los otros modelos, si bien han intentado hacerlo bien, han fracasado, y muchos de los que hay se han montado en principios que hay en la palabra de Dios, así no lo reconozcan algunos, pero siempre hay un ordenamiento. Debemos entender los principios bíblicos de autogobierno y su aplicación, y saber cómo es que Dios cambia a las naciones. La aplicación de estos principios en cualquier nación producirá y conservará la libertad. Ese es el objetivo, sin caer en el caos. Si no me controlo a mí mismo y no hago lo que es correcto voluntariamente, entonces alguien más me controlará. Yo conscientemente debo buscar en el Señor, en que mi conciencia sea ese lugar donde Dios pone sus verdades, sus normas, y hacer el bien. El reformador John Wycliffe concluyó que la fuente de la libertad en una sociedad está ampliamente ligada al carácter cristiano individual. Mi comportamiento individual. ¿Quién soy yo a solas? ¿Quién soy cuando nadie me ve? El comportamiento individual va a afectar el colectivo. Pero si estamos fallando como sociedad, si estamos fallando como ciudadanos, pues el comportamiento colectivo se va a reflejar, y es lo que hemos visto notoriamente estas últimas semanas. El desafío es mantener al gobierno civil en su lugar apropiado. Así habrá libertad, pero también habrá orden. Esto depende de que la gente se controle a sí misma. La tiranía existe cuando el Estado sobrepasa los límites que nosotros civilmente le ponemos a través de las leyes. El Estado tiene su función propia de proveer
protección y asegurar los derechos naturales de los individuos. Para eso fue ordenado el Estado, para estas funciones tan valiosas que traen libertad y prosperidad a un pueblo. Pero cuando esto se rompe, cuando el Estado va más allá y pasa estos límites, ocurren desbalances y todas estas cosas que hemos venido viendo. Una conclusión importante esta mañana sería que necesitamos traer de vuelta la familia a su propósito original y a la iglesia a su visión del desarrollo del carácter cristiano, en individuos gobernados por Dios que llevan el gobierno de Dios a través de su propio o de su autogobierno para transformar la sociedad. Alguien nos escribía esta semana algo sobre nuestro comportamiento, me pareció muy valioso, y por ahí al final decía, ¿qué país le estamos entregando a nuestros hijos? ¿O qué hijos le estamos entregando a nuestro país? Es muy importante entender esto. No solamente qué país les estamos dejando. Es una preocupación de todos los padres que tenemos hoy. Pero también debemos entender la otra parte. ¿Qué hijos les estamos entregando a nuestro país? Hombres y mujeres disciplinados, que saben gobernarse a sí mismos, que saben tomar decisión, que tienen una buena inteligencia o control emocional, que tienen una capacidad de decisión correcta, que saben discernir entre el bien y el mal, que saben respetar y balancear, que tienen empatía con la necesidad del otro. La palabra dice, ama al Señor tu Dios, pero luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son dos vías o dos sentidos donde debemos educarnos nosotros y educar a las generaciones que vienen. En el cielo cada uno será gobernado internamente por Jesús por medio del amor. No habrá necesidad de fuerza externa para controlar sus acciones. Habrá orden y libertad y el resultado será paz. La paz se obtiene si hay orden, pero si hay libertad. Una condición que el Señor nos promete que habrá, y es cuando Cristo está en el corazón y el corazón está sanado. Por lo tanto, la primera relación que tú y yo necesitamos restaurar, rescatar, sanar, es la relación individual con Dios. De esta nos va a sacar de ese extravío en que estamos. Muchos se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué camino va a tomar nuestra nación, nuestra sociedad? Necesitamos que esa relación individual con Dios sea rescatada. Que sepamos que estamos delante del rostro de Dios en todas las acciones que hacemos. Cuando nos ven, cuando no nos ven. Necesitamos una responsabilidad espiritual, una responsabilidad civil para nuestro diario vivir. Esta relación con Dios nos da herramientas para sanar cualquier otra relación que está por encima de razas, partidos, condiciones personales. Solamente que el corazón de una nación se vuelva a Dios. Esto va a sanar, esto va a permitir convivir, esto va a permitir tener herramientas para que podamos realmente tener una mejor sociedad, gobernada por Dios, gobernada por un autogobierno y un gobierno externo reflejado en correctas acciones que generen bienestar. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Rescato algo allí, aunque Pablo está hablando puntualmente de unos creyentes que querían judaizar a otros en costumbres ancestrales que tenían, aprendidas desde la ley de Moisés o antes. Ese es el contexto de este pasaje. Pero rescato algo muy importante que Pablo anima, el apóstol Pablo
a mantenerse firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre. Nosotros debemos vivir libres, y vivir libres es vivir en obediencia, es vivir en orden. Paz no es que todo esté calmado, paz es que todas tus cosas internas estén en orden con Dios y en orden con los demás. En cuanto a nosotros dependa, procuremos estar en paz con todos los hombres, nos anima en el Nuevo Testamento. Así que quiero dejarte esta palabra. Recuerda, número 1, el gobierno, el orden fue instituido por Dios. La palabra dice que Él es un Dios de orden. Número 2, el gobierno civil no es nuestro enemigo. Necesitamos influirlo con los valores y los principios de ese gobierno interno que el reino de Dios, cuando Cristo está en nuestro corazón, viene a ordenar nuestra vida, y así mismo debemos ordenar hacia afuera. Y número 3, debemos ser conscientes que a mayor orden, mayor libertad. No podemos olvidar cómo fluye el gobierno de Dios internamente y luego se expresa externamente hacia los demás. Quiero bendecirte esta mañana y dejarte esta palabra para que seas tú abriendo tu corazón. Y si nunca has permitido que ese príncipe de paz, que ese gobernante supremo, que ese creador y ordenador de todas las cosas, entre en tu corazón y su reino gobierne en tu vida para traerte libertad y, como dice ahí, mantenerte en la libertad con que Cristo nos hizo libres, quiero darte esta oportunidad válida hoy para que abras tu corazón y permitas y creas en Él y permites que Él entre en tu vida como Señor y Salvador de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Oro para que tu amor, tu gobierno de amor y libertad tome control de toda la familia de la fe y todas las personas que estén viendo por primera vez esta transmisión o este video después. Bendigo sus vidas y oro para que ellos tengan esta oportunidad válida y puedas decir allí en tu corazón: Señor, perdona mis pecados, mis errores, y entra en mi vida y toma el gobierno de mi corazón y dame una verdadera libertad, la cual estoy buscando, quizás en personas, en cosas, en el Estado, en la justicia, pero dame una libertad en mi corazón que me lleve a actuar responsablemente y a ser un individuo, un corazón que te conoce y tú gobiernas sobre él. Jesús, sálvame, rescata mi vida, mi corazón y permíteme, Señor, conocerte en adelante. Te lo pido, Padre. Oro por todos los que están en este momento haciendo esta oración conmigo. Si es primera, segunda vez, bendigo tu vida, bendigo tu corazón. Oro que la gracia y el favor de Dios te cubran como nunca antes. Bendigo toda la familia de la fe, amigos, familia que están allí conectados a nuestra transmisión. En el nombre de Jesús, oro que la gracia, la protección y la salud de Dios vengan sobre ustedes en este tiempo como nunca antes, y que Jesús tome el lugar en sus corazones como Señor, Salvador, Rey y Gobernador de sus corazones, para paz y libertad a la que Él nos ha llamado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por guardarnos, fortalecernos y cuidarnos hasta el día de hoy, Señor. Estamos muy agradecidos y por eso te honramos y te alabamos esta mañana. Que Dios te bendiga, que tengas un resto de vida con mucho descanso, con mucha paz y salud. Te envío un abrazo y espero verte pronto. Gracias.